El porfiriato es el nombre del periodo histórico en México durante el que gobernó Porfirio Díaz. Entre el 20 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo del 1911. Dentro de esta etapa hubo 4 años, de 1880 a 1884, en los que el presidente fue Manuel González, aunque los historiadores coinciden en que Díaz era quien manejaba el gobierno. El protagonista indiscutible de toda esta etapa de la historia de México fue Porfirio Díaz, un militar y político que consiguió alcanzar el poder. A pesar de que antes de conseguir el poder abogó por el no reeleccionismo, después consiguió perpetuarse en el poder. De hecho, su salida del poder no fue voluntaria, sino el resultado de un levantamiento liderado por Francisco I. Madero, considerado el inicio de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz nació en Oaxaca de Juárez en 1830 y antes de ocupar la presidencia destacó por su labor militar. Su participación en la Segunda Intervención Francesa y la creación de guerrillas que combatieron a los europeos en el estado de Oaxaca lo hicieron muy conocido en el país y fue uno de los protagonistas de la recuperación de la Ciudad de México por parte del ejército republicano. Sin embargo, el prestigio ganado no le sirvió para ganar las elecciones presidenciales a las que se presentó antes de tomar el poder. Estas derrotas le hicieron levantarse en armas 2 veces contra los gobiernos elegidos. En las elecciones de 1867, Porfirio Díaz decidió presentarse contra Juárez. En este momento, Díaz era contrario a la reelección presidencial. Sin embargo, Juárez lo venció por una amplia mayoría. En las elecciones de 1871, Díaz decidió volver a presentarse y de nuevo su rival fue Benito Juárez. Y también se le unió un nuevo oponente, Sebastián Lerdo de Tejada. El resultado volvió a ser favorable para Juárez, quedando Díaz en segunda posición. Sin embargo, en esta ocasión Díaz no aceptó los resultados y comenzó a reclutar partidarios, especialmente entre los hacendados de su estado natal. El 8 de noviembre de ese mismo año proclamó el llamado Plan de la Noria, con el que instó a los militares mexicanos a derrocar a Juárez. En un inicio, el avance de los rebeldes fue muy rápido, pero después empezaron las derrotas. Cuando la derrota de Díaz parecía inevitable, se produjo la muerte de Benito Juárez, y Lerdo de Tejada asumió la presidencia de manera provisional. Y Díaz dejó las armas al no tener sentido continuar la lucha. En octubre de 1872 se convocaron otras elecciones. Díaz y Lerdo se enfrentaron ante las urnas, resultando como ganador a Lerdo de Tejada. La historia volvió a repetirse en parte en las elecciones de 1876. Lerdo de Tejada anunció su candidatura al igual que Porfirio Díaz. Al mismo tiempo, los partidarios de Díaz, todavía contrario a la reelección, comenzaron a manifestarse contra Lerdo y Díaz se volvió a levantar en armas en enero de 1876. Muchos militares y la iglesia apoyaron esta vez la llamada Revolución de Tuxtepec y un año después de guerra civil, el bando porfirista entró en la capital mexicana en noviembre y el 21 de ese mes se eligió como presidente interino. Y el 5 de mayo, después de ganar por primera vez las elecciones, Porfirio Díaz se convirtió en presidente de México. Al pacificarse el país, gran parte de la población regresó a los labores agrícolas y pecuarios, lo que dio un aumento a la producción y por consiguiente un aumento de la población. Su mandato estuvo marcado por el egoísmo y el autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno. Desigualdad extremadamente marcada entre la clase acomodada y las clases vulnerables. Los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. Se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron el país. México se convirtió en un importante exportador de materias primas, pero a pesar del avance económico, la calidad de vida de la clase trabajadora nunca mejoró. No existía la libertad de prensa, los opositores eran duramente perseguidos y reprimidos.
Se dio un gran impulso a la cultura, además de impulsar la educación básica y media, se crearon más espacios educativos superiores, museos, teatros y centros culturales, además de centros de enseñanza especiales para la enseñanza de las artes, como música, pintura y escultura. La educación en el Porfiriato estuvo influenciada por el positivismo, además se crearon las primeras escuelas normales para profesoras. El 25 de mayo de 1911, con más de 1,000 personas manifestándose, la Cámara de Representantes aprobó la renuncia del presidente, que acabó teniéndose que exiliar. El Porfiriato había terminado y comenzaba la Revolución Mexicana.